Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Durante la prueba de su vestido de novia, Anne Ercel vivió un momento tan emotivo que dejó sin palabras incluso a los miembros de su equipo. En medio de risas, luces y tejidos de seda, la actriz no pudo contener las lágrimas al verse frente al espejo vestida de blanco. Todo ocurrió en un exclusivo atelier de Estambul, donde Hande llegó acompañada por su hermana Gamze y una pequeña comitiva de confianza. La sesión estaba planeada solo como una simple prueba para una sesión fotográfica, pero terminó siendo una experiencia cargada de emociones y recuerdos. Según fuentes cercanas, la actriz pidió que las puertas se cerraran al público y que solo permanecieran las personas más cercanas. Cuando la modista ajustó el velo sobre su cabello, el silencio llenó la sala. No sé por qué, pero siento algo muy profundo al verme así, dijo Hande con la voz temblorosa mientras se miraba en el espejo. Gamze, visiblemente emocionada, respondió con una sonrisa, tal vez es porque, por primera vez, te imaginas viviendo tu propio cuento de hadas. Durante varios minutos, Hande permaneció inmóvil frente al espejo, respirando lentamente, tocando el delicado encaje que adornaba su vestido. Una de las asistentes comentó que la actriz incluso cerró los ojos y susurró, «Él estaría orgulloso de verme así», frase que despertó la curiosidad de todos los presentes. Aunque no mencionó ningún nombre, muchos no tardaron en pensar en Kerem Bürsin, el hombre con quien compartió una historia que, según los fans, nunca terminó del todo. El ambiente se tornó nostálgico, y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos fans escribieron, Hande no necesita casarse para brillar así, pero se nota que aún guarda sentimientos, mientras otros afirmaron que ese brillo en sus ojos solo aparece cuando recuerda a Kerem. Las teorías crecieron rápidamente, especialmente cuando una persona del estudio filtró una breve grabación en la que se escucha a Hande decir en tono bajo, «Algunos sueños siguen vivos, aunque creas que ya los dejaste atrás». Las imágenes del momento se viralizaron en pocas horas, mostrando a una Hande Ercel vulnerable, sincera y más humana que nunca. Su expresión, al girar frente al espejo y ver el reflejo completo, con el vestido, el velo y la luz acariciando su rostro, fue descrita como una mezcla de alegría y tristeza. La prensa turca destacó el episodio como uno de los momentos más personales de la actriz en los últimos meses. Un testigo afirmó que, después de la sesión, Hande permaneció unos minutos sola en la habitación. Según esta fuente, la actriz tomó su teléfono y escribió un mensaje que nunca envió. Era como si estuviera a punto de escribirle a alguien que sigue presente en su corazón, pero que ya no forma parte de su vida, reveló. Al salir del atelier, Hande intentó mostrarse serena ante los fotógrafos que esperaban fuera, pero su mirada aún reflejaba una mezcla de nostalgia y ternura. Cuando una reportera le preguntó si el vestido tenía un significado especial, ella sonrió con suavidad y respondió, «Cada mujer sueña con un vestido así alguna vez, pero para mí, hoy fue más un encuentro con mis sentimientos que con la moda». Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia su pasado con Kerem Bürsin, especialmente porque, pocas horas después, el actor publicó una historia en sus redes con la frase, «Algunas memorias no se borran. Solo aprenden a vivir en silencio». Los medios no tardaron en unir las piezas. En programas de entretenimiento se especuló que Hande había mandado un mensaje encubierto, no solo al público, sino también a Kerem. Una presentadora comentó, «Esa mirada, esas lágrimas, no eran por un simple vestido. Era un adiós silencioso o quizás una esperanza que aún no quiere soltar». Las redes se llenaron de mensajes como,
si esto no es amor, entonces ¿qué es? Y Ande sigue sintiendo algo muy profundo, se nota en cada gesto. Esa misma noche, la actriz compartió una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram, un primer plano donde solo se veía su mano sosteniendo una flor blanca. El pie de foto decía, hay días que te vistes de recuerdos. Los fans interpretaron inmediatamente el mensaje como una clara referencia a su historia con Kerem, quien curiosamente había publicado una frase similar meses atrás, algunos recuerdos son más reales que los propios días. Una persona cercana al entorno de la actriz confesó a un medio digital que Ande había estado más introspectiva en los últimos días. No es que esté triste, es que está en un proceso de aceptación. Cuando se probó ese vestido, revivió muchos momentos, algunas promesas que quedaron sin cumplir y la sensación de lo que pudo ser. Según esta fuente, Ande habría comentado, no necesito casarme para sentir amor. A veces, solo basta con recordarlo para entender que fue real. Mientras tanto, Kerem fue visto en un evento en Ankara, y aunque evitó hablar directamente del tema, los periodistas notaron su expresión distante. Cuando uno de ellos mencionó el nombre de Ande, Kerem respondió con un gesto breve y dijo, le deseo siempre lo mejor, ella merece todo lo hermoso del mundo. Aquella frase, corta pero llena de emoción contenida, fue suficiente para reavivar la conversación en redes, donde los seguidores de ambos comenzaron a hablar de una posible reconciliación. Días después, en una entrevista con una revista internacional, Ande fue consultada nuevamente sobre lo sucedido en el atelier. La actriz, con una sonrisa enigmática, respondió, fue un momento mío, íntimo. Pero si algo he aprendido, es que las emociones no se esconden, simplemente se transforman. Los medios destacaron su respuesta como una muestra de madurez emocional y autenticidad, algo que la ha convertido en una de las figuras más admiradas del país. La historia del vestido no fue solo un episodio de moda, sino un reflejo del corazón de una mujer que, entre luces, cámaras y rumores, sigue conectada con su lado más humano. Los fans continúan compartiendo el video del momento, acompañándolo con frases como la verdadera belleza está en lo que siente y ese vestido contó más que 1000 palabras. Al final, lo que quedó claro fue que no era solo una prueba de vestuario, sino una metáfora de cierre y renacimiento. Entre la nostalgia de lo que fue y la esperanza de lo que vendrá, Ande Erçel demostró una vez más que, incluso vestida de blanco, la verdadera elegancia está en mostrar el alma sin miedo. Queridos espectadores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este momento fue simplemente una sesión de fotos o una señal de que el amor entre Ande y Kerem aún tiene algo que contar? Dejen sus comentarios abajo y suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue emocionando a miles. Nos vemos en el próximo video.